Dios bendiga a todos los que estén viendo este video. Le damos la gloria a Dios por sus bendiciones, por su misericordia. Voy a estar mostrando en la Biblia lo que implica guardar la ley en el tiempo de la gracia. Y voy a estar haciendo este video ya que tuve un debate con un señor de raíces hebreas llamado Jaime Guzmán, que en determinado punto del debate no quiso seguir el debate. Así que yo entonces voy a mostrar en este video lo que dice la palabra con respecto a guardar la ley en el tiempo de la gracia. Este es el comentario que yo le dejo al señor Jaime Guzmán en uno de sus videos, donde él me reta a debatir. Y el comentario muestra lo que implica guardar la ley de Moisés. Esto es en respuesta a lo que aparece en el versículo 5 de Hechos 15, donde los fariseos están mandando a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Y en el versículo 10 el apóstol Pedro dice: ¿por qué tentáis a Dios? Dice. ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos que querían que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Y después, en el versículo 24, aparece el apóstol Jacobo y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Cuál ley? Ahí ya en contexto se estaba hablando de la ley de Moisés. Y generalmente cuando se dice ley en la Biblia, se refiere a la ley de Moisés. No hace falta especificar porque ya se sabe que es la ley de Moisés. Y dice el apóstol Jacobo que están perturbando vuestras almas. ¿Quiénes? Los que mandaron a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. El apóstol Pedro dice que estaban tentando a Dios. ¿Quiénes? Los que estaban mandando a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Ahora, hay que definir a qué se refiere la Biblia en Hechos 15 cuando se menciona la ley de Moisés. ¿Se refiere a toda la ley? No, evidentemente no. Se está refiriendo a puntos específicos de la ley. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Vámonos a 2 Corintios capítulo 3. En el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, un nuevo pacto significa que hay también un antiguo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, entonces comienza a hablar de un ministerio de muerte en el 7, y en el 9 dice porque es el ministerio de condenación. No está el contexto, está hablando de un ministerio. Y en el 13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué era lo que había de ser abolido? El ministerio de condenación, el ministerio de muerte, que no era de este nuevo pacto, sino de otro pacto. Y vamos a ir ahora a Hebreos. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Habla de un cambio de sacerdocio. Este sacerdocio es el ministerio que había en el antiguo pacto, que en 2 Corintios 3 nos dice que está abolido. Y nos vamos a Colosenses 2:16 y dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto era lo que competía al ministerio del antiguo pacto, que nos dice que está abolido. Y por eso la iglesia no lo guardaba. Yo sé que los raíces hebreas interpretan aquí todo al revés y dicen que habla de que la iglesia se lo están juzgando por guardar la ley. Eso no tiene sentido. ¿Cómo te van a juzgar por guardar la ley? A nadie juzga por guardar la ley. Te juzgan si no guardas la ley. Eso es lo que es evidente. Decir lo contrario no tiene ningún tipo de cabida, porque no concuerda con lo que está leyendo en el texto. Entonces, aquí se muestra también que los fariseos juzgaban a los apóstoles porque recogían espiga en el sábado, quebrantando la ley. Dice: estás quebrantando la ley, estás desobedeciendo el mandamiento, ahí te están juzgando. Entonces el apóstol Pablo nos dice: nadie os juzgue
ustedes que no están guardando la ley. Lo vimos en Hechos. Dice que los apóstoles decían que los que mandaban a guardar la ley estaban tentando a Dios y estaban perturbando las almas. Entonces se muestra que la iglesia no guardaba la ley. Ahora voy a mostrar un segmento del debate donde el señor Jaime Guzmán dice que el ministerio de muerte se refiere a los decretos que habían contra nosotros, lo cual es algo que es irracional solamente decirlo porque ministerio es algo completamente diferente a decreto. Pero vamos a ver el segmento. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios del ministerio de muerte, se refiere a los decretos, no a los mandamientos. Como escuchamos, el señor Jaime Guzmán dice que el ministerio de muerte se refiere al acta de los decretos que nos eran contrarios. Eso es completamente incongruente, no tiene ningún tipo de concordancia, es irracional decir algo así porque ministerio es un concepto completamente diferente a decreto. Decreto no es ministerio, ministerio no es decreto. Y el señor Jaime Guzmán está diciendo que el ministerio es decreto y que el decreto es ministerio, lo cual es totalmente falso. Ministerio se refiere al servicio que alguien presta, por lo menos ahorita en el tiempo de la gracia está el ministerio pastoral, el ministerio de pastor, el ministerio de evangelismo, el ministerio profético. Esos son ministerios, son servicios, son obras que uno hace. En el antiguo pacto estaba el ministerio levítico, donde se presentaban las ofrendas, donde se hacían las fiestas. Todo eso competía en el ministerio levítico, que dice que es lo que está abolido. Decreto es una cosa totalmente diferente. Decreto es una sentencia que se establece si una persona hace una acción determinada, como el decreto que dictó Darío cuando alguien oraba a un dios ajeno, que no fuera él. Dice que lo echaba al foso de los leones. Eso es un decreto. O como sale en Colosenses, que dice que Cristo anuló el acta de los decretos que no eran contrarias. ¿Cuál es el decreto? Que si uno peca, la paga es muerte. Eso lo anuló Cristo. Entonces se ve que son dos conceptos totalmente diferentes, pero el señor Jaime Guzmán no sabe la diferencia y le da un significado diferente al que realmente tiene. Al ministerio no le da el significado correspondiente, le da otro significado. Eso ahí se le llama torcer la palabra de Dios. Le está cambiando el significado a la palabra. A la palabra ministerio, que es un servicio que alguien hace, le llama decreto. Ahí está torciendo la palabra de Dios. Ahí está adulterando la palabra de Dios. Así que vamos a pasar ahora a otro punto. Otro texto que yo cité en el debate fue Gálatas 3:21 y dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí el señor Jaime Guzmán y Raíces Hebreas, la doctrina de Raíces Hebreas, dice que esta es la ley rabínica. Pero vamos a leer el contexto, qué es lo que dice. Y estamos en el versículo 21, vamos a retroceder al versículo 17, que dice: esto fue, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El contexto nos muestra que la ley de la que habla es la ley que vino 430 años después. Esa es la ley de Moisés. 430 años después del pacto que hizo Dios con los patriarcas. Esa es la ley de Moisés y es la ley de la que está hablando. El señor Jaime Guzmán decía que era la ley rabínica y yo le pedí fundamento, le pedí argumento para que me justificara su interpretación y nunca me dio fundamento, nunca argumentó, nunca justificó esa interpretación. Raíces Hebreas dice que es la ley rabínica que habla aquí en Gálatas, pero eso no se muestra por ningún lado. También citan en Gálatas 1:14 que dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hablando en el judaísmo, se sabe que en el judaísmo se guarda la ley de Moisés.
Sí es cierto que hay mandamientos de hombres, ¿no? La misma palabra muestra que lo que es el lavamiento de los vasos y las manos antes de comer, eso es mandamiento de hombre. Pero aparte de esos mandamientos de hombre, también se incluye lo que es la ley de Moisés. Y es de la que está hablando Pablo aquí. Ahora, en este versículo, porque en los demás versículos ni siquiera se hace referencia a tradiciones, se dice es ley. Pero ciertamente las tradiciones incluyen la ley de Moisés. Y cuando se empieza a hablar de la ley aquí, se muestra que es la ley que vino 430 años después, que es la ley de Moisés. Y en el debate yo le di oportunidad al señor Jaime Guzmán de que me justificara y nunca me justificó. Le di varias oportunidades, nunca me respondió. Inclusive estaban diciendo que yo no lo dejaba hablar. Decía así, que yo no dejaba hablar. Y le di no una ni dos, fueron varias oportunidades que le di para que hablara y nunca justificó. Y ahí quedó en evidencia que los de raíces hebreas no tienen justificación para esta interpretación. Y vamos a poner un segmento donde yo le doy la oportunidad de que él me justifique su interpretación de ley rabínica aquí en Galatas. Voy a dejar otra oportunidad para que me dé un argumento de su interpretación de ley rabínica. Denme un solo argumento de que la ley que habla en Galatas es rabínica, uno solo. Escucho. Bueno, pensé que no te ibas a detener. Contigo no se puede debatir, Pablo, no se puede debatir. Te ofrezco una opción, que entre un moderador para que marque los tiempos, porque si no, tú me propusiste en privado que querías con un debate en forma de diálogo sin cronómetro. Yo pensé honestamente que te ibas a aportar a la altura. No estoy diciendo que aceptes mis argumentos, que te ibas a aportar a la altura de un debate, pero tú hablas es como una legata. No sé si te casas a dar cuenta de eso. Es decir, tu celo como cristiano te domina. Entonces yo te propongo, si quieres seguir con este debate, que hay un moderador. ¿Estás de acuerdo que hay un moderador? Entonces, como vemos en el segmento del video, del debate que tuve con Jaime Guzmán, yo sí le di oportunidad, y esa no fue la única. Yo mostré esta para que se mostrara algo, pero si pongo todas las oportunidades se va a extender el video. Por razones de tiempo no muestro todas. Pero hay muchas oportunidades, pero él nunca quiso fundamentar lo que estaba interpretando. También en Hechos dicen los raíces hebreas que cuando se habla de la ley es la ley rabínica. Eso me lo dijeron inclusive en los comentarios. Pero tampoco aparece en Hechos 15 que se hable de ley rabínica. Eso es algo herético. Eso es una completa herejía. Se habla claramente de la ley de Moisés. Entonces, hermano, el que esté diciendo que la ley de Moisés hay que cumplirla, el que esté diciendo que en Hechos habla de que no hay que guardar la ley rabínica, que en Galatas habla de que no hay que guardar la ley rabínica, el que diga eso, hermano, está torciendo la palabra de Dios, hermano. Está torciendo la palabra de Dios. Y aquí se muestra claramente que los que guardan la ley en este tiempo de la gracia en Cristo están tentando a Dios, hermano, y están perturbando a las almas, hermano. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y por eso yo le digo a raíces hebreas, le digo raíces fariseas. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que hacen los fariseos. Ellos mandan a circuncidarse y mandan a guardar la ley de Moisés. Eso es lo que hacen los fariseos. Y vemos que esto era contrario a la voluntad de Dios. Así que, hermano, aquí está claro lo que es guardar la ley de Moisés, refiriéndose, lo reitero, a lo que es el ministerio levítico. Eso es lo que está abolido. No es que ya no vamos a guardar el mandamiento de no matar, de no robar, de no decir falsos testimonios. No, eso no es lo que se refiere. Yo aclaré que lo que no hay que guardar en la ley de Moisés es el ministerio levítico, como sale Colosenses: comida, bebida, fiesta, luna nueva y de reposo, circuncisión. Inclusive en 1 Corintios, en el capítulo 7, lo voy a leer aquí, el 18 dice: fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es ese circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Fíjense que la palabra dice que no hay que circuncidarse, no hay que guardar la ley. Y uno leyendo la Biblia va a encontrarse que no hay un solo caso en el que se manda a guardar la ley de Moisés. Ni Shabbat, ni luna nueva, ni fiesta, ni comida, ni bebida. También observamos en este texto, hermanos, donde dice la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios, que la circuncisión no se incluye como mandamiento de Dios, porque lo está exceptuando, porque ese era un mandamiento que era para otro tiempo, no para este.
Así que yo he mostrado bíblicamente lo que implica guardar la ley de Moisés en el tiempo de la gracia en Cristo. El debate no se pudo concluir. Cada quien juzgará si lo que hizo el señor Jaime Guzmán de no seguir el debate y sacarme de la transmisión estuvo bien o estuvo mal. Eso se lo dejo a cada quien. Pero ciertamente, hermano, un debate se trata de confrontación. Obviamente sin agredir, sin insultar. En el libro de Judas, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el mismo Señor nos llama a contender ardientemente por la fe, hermano. Ese es un llamado del Señor. Y reitero, sin agredir, sin insultar, sin ofender, obviamente. Y bueno, si yo ciertamente en un momento dado del debate me alteré un poco, ok, yo lo admito, está bien. Tengo que mejorar eso, tengo que admitir mi falsa, confesar mi falta. Y ok, también lo acepto. Pero también es cierto que hay que también defender la fe, hay que confrontar las herejías. Y ese también es un llamado que nos hace el Señor. Así que, hermano, comparte este mensaje. Le doy toda la gloria a Dios y que Dios los bendiga.